Mi marido intentó llevarse a su amante a mi habitación, pero él ni se imaginaba que yo y el esposo de ella ya estábamos adentro, listos para darle una lección a los dos traidores. Me llamo Noelia. Y durante muchos años, mi vida fue como un reloj suizo. Todo a su tiempo, todo en su lugar. Aitor y yo vivíamos en un barrio tranquilo de Huesca, donde lo más emocionante que podía pasar era que el vecino de enfrente se olvidara de sacar la basura el lunes. Nuestro matrimonio era sereno, discreto. No había grandes gestos ni sorpresas, pero sí estabilidad. Y, en esa etapa de mi vida, eso me bastaba. Al menos, eso era lo que me repetía a mí misma. Fue entonces cuando me di cuenta, hacía mucho que no hacía nada solo por mí. Nada nuevo, nada estimulante. Era como si estuviera parada en medio de una carretera, viendo al mundo pasar. Un día, al pasar frente al gimnasio del barrio, uno de esos bien sencillos, vi un cartel en la puerta: entrena a tu ritmo. Cuídate. Entré sin pensarlo mucho. Tal vez era justo lo que necesitaba, mover el cuerpo para silenciar la mente. Los primeros días fueron raros. La música alta, las máquinas complicadas, el instructor demasiado entusiasta para esa hora de la tarde. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Empecé a ir 3 veces por semana. Después, casi todos los días. No es que me haya vuelto fanática del ejercicio, ni cerca, pero eso me daba una sensación de movimiento. Y el movimiento, en ese momento, era todo lo que necesitaba. Fue un miércoles, después de la clase de circuito, que conocí a Carla. Apareció de la nada, comentando sobre el calor insoportable de la sala y la mala ventilación, como si estuviéramos conspirando contra el dueño del gimnasio. Me reí. Ella también. Y, sin darnos cuenta, la conversación fluyó. Carla era diferente. Tenía una energía que te atraía sin esfuerzo. Era espontánea, charlatana, con una forma irónica de comentar las cosas que me hacía reír incluso cuando intentaba mantener la compostura. Pronto nos hicimos compañeras de entrenamiento. Luego, de conversación. Nuestra conexión fue natural, casi inevitable. Me trataba como si fuéramos amigas de la infancia que se reencontraban por casualidad. Comenzamos a salir del gimnasio juntas. A veces solo caminábamos hasta la plaza de la esquina. Otras veces, nos sentábamos en un banco a charlar. No era algo planeado, simplemente fluía. En poco tiempo, ya intercambiábamos mensajes todos los días. Me contaba de su infancia en Zaragoza, de sus padres sobreprotectores, de los trabajos que dejó por aburrimiento. Yo le hablaba de mi rutina, de la casa, de mis días iguales. Y ella escuchaba con un interés genuino, como si cada detalle importara. La amistad creció rápido. Cuando me di cuenta, Carla ya estaba en casa. Un día, vino a traerme una esterilla nueva de yoga, porque la tuya está pidiendo auxilio, dijo riendo. Otro día, pasó a buscar una ropa que había olvidado y se quedó a merendar. Aitor la conoció en uno de esos días. La saludó con amabilidad, como siempre hacía con cualquiera. Y siguió con su día. Natural. Nada fuera de lo normal. Por su parte, la actitud de Aitor seguía siendo la misma. Cordial. Tranquila. Saludaba a Carla con el mismo tono educado de siempre, hacía comentarios ocasionales, y a veces incluso se sentaba con nosotras a conversar si llegaba a casa temprano. Yo no veía nada raro en eso. Era mi esposo. Era mi amiga. Y hasta entonces, los dos convivían con naturalidad, como si fueran solo piezas del mismo tablero. Pero fue en esa convivencia constante que empezaron a surgir pequeños cambios. Casi imperceptibles. Aitor, por ejemplo, parecía estar siempre donde Carla estaba. Si ella estaba en la cocina, él aparecía a buscar un vaso de agua. Si nosotras estábamos en la sala, él decidía ver el noticiero, aunque ya lo hubiera visto en el cuarto. No era invasivo, ni forzado. Era discreto. Pero constante. Carla, por su parte, empezó a invitarme más seguido a su apartamento. Era un lugar bonito, bien decorado, con cuadros modernos y una vista agradable de la ciudad. Allí, cocinaba, me mostraba viejas playlists,
Ponía películas francesas que decía detestar solo para comentar irónicamente los diálogos. Era divertido. Y allí, en su casa, lejos de la mirada de Aitor, la amistad se fortalecía aún más. O al menos eso creía yo. Pero hubo un momento que me incomodó, aunque en ese instante no lo admitiera ni ante mí misma. Estábamos en su casa, y me preguntó si Aitor siempre había sido tan contenido. Me pareció una pregunta fuera de lugar, algo desubicada. Respondí que sí, que siempre fue así. Ella solo rió y soltó, sí, parece del tipo que solo muestra lo que quiere. Luego cambió de tema, como si hubiera sido solo un comentario cualquiera. Cosas así empezaron a surgir. Pequeñas. Aisladas. Como cuando Carla aparecía en horarios en que yo no estaba en casa, y Aitor, casualmente, sí. Una vez llegué temprano de una consulta, y ella ya estaba sentada en el balcón, tomando café con él. Nada fuera de lugar, nada comprometedor. Pero extraño. Dijo que había pasado a esperarme, que imaginaba que ya estaría llegando. Y se rió como siempre. Otra vez, durante una conversación entre los tres, Carla hizo una broma, de esas que solo se hacen con mucha confianza. Algo como, Aitor, no sobrevivirías una semana conmigo. Él sonrió y respondió, probablemente no. Rieron. Yo también, por cortesía. Pero guardé ese intercambio en la memoria. La confianza es un espejo. Y los espejos, cuando se rajan, no hacen ruido. Simplemente dejan de reflejar como antes. Así empezó, con un comentario lanzado al aire, envuelto en risa, pero con una punzada de algo que se me escapó en ese momento. Estábamos en la cocina, Carla y yo. Yo cortaba frutas, ella revisaba el celular. Era una mañana cualquiera, hasta que soltó, entre cucharadas de yogur, necesité refugiarme el fin de semana, fui a un hotel en las afueras, con spa, todo incluido. Me sentía estresada, ¿sabes? Rió después de decirlo. Pero no fue una risa ligera. Tenía cierto sarcasmo en la voz. Esa risa seca, más cortante que graciosa. Vaya, qué lujo, comenté, tratando de sonar neutral. Sí, fue diferente, respondió, mirándome directamente. Los ojos entrecerrados, como si supiera que estaba diciendo más de lo que las palabras expresaban. Y ahí quedó. Cambió de tema enseguida. Pero la forma en que lo dijo, parecía que la gracia no estaba en el hotel. Estaba en contármelo así. Por la tarde, Carla se fue como siempre, con un saludo y un chiste sobre el tráfico. Y yo seguí mi día tratando de no pensar en ello. Pero algo se quedó pegado. Una incomodidad. Una duda plantada donde antes solo había ruido. Aitor regresó al final de la tarde. Había dicho que pasó la semana en Zaragoza, en reuniones de alineación con la sede. Llegó cansado, como siempre, pero sin detalles. Nunca fue de contar mucho, y yo nunca fui de preguntar más allá de lo básico. Pero ese día, lo observé. Los zapatos sucios de tierra seca, no de ciudad. La ausencia del olor a oficina cerrada que él solía traer cuando pasaba todo el día en reuniones. Esa noche, mientras se bañaba, fui a guardar algo de ropa en la maleta que había dejado en un rincón del cuarto. Una carpeta, 2 camisas usadas, y un sobredoblado con el logotipo de un hotel. No cualquier hotel. Era el mismo nombre que Carla había mencionado, y no era de los más populares. Está a unos 40 minutos de Huesca, rodeado de áreas verdes, conocido por su spa termal. El ticket tenía la fecha exacta que Carla había dicho haber estado allí. Los mismos días en los que Aitor aseguraba estar en Zaragoza, sumido en reuniones. Me quedé mirando ese papel por largos segundos. No hice escena. No tiré nada. Solo cerré la maleta como si no hubiera visto. Porque todavía no era el momento. Era demasiado pronto para sacar conclusiones, demasiado tarde para seguir ignorando. Empecé a planear en silencio. No iba a preguntar. No iba a acusar. Iba a descubrir. Porque la duda ya había dejado de ser su posición. Ellos pensaron que nadie se daría cuenta. Que podían dejar pistas regadas y salir impunes.
pero se olvidaron de que, cuando una mujer empieza a observar de verdad, nada le pasa desapercibido. Esa noche, el sonido del silencio me hirió más que cualquier palabra. Aitor dormía. Respiraba hondo, como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Mientras tanto, yo miraba el techo, inmóvil, como quien aguanta la respiración en una zambullida sin saber cuándo saldrá a la superficie. Esperé. Cada minuto arrastraba un peso que ya no podía cargar. Cuando noté que estaba profundamente dormido, me levanté sin hacer ruido. Sabía exactamente dónde guardaba su celular, en el primer cajón de la cómoda, cargándose. Estaba ahí cada noche, como si confiara demasiado en la paz que me hacía parecer tonta. Tomé el aparato con manos firmes. Sin titubear. Lo abrí como quien corre una cortina, ya sabía que no me iba a gustar lo que había detrás, pero necesitaba verlo. No tenía contraseña. Claro que no. La confianza, para él, era una armadura. Y dentro del celular, su mundo con Carla estaba entero, expuesto, sin filtros. Los mensajes comenzaban con tonterías. Bromas, videos graciosos, emojis inocentes. Pero bastaba deslizar un poco más, y la piel del secreto se rompía. Las frases eran puñaladas silenciosas, creo que ella todavía no sospecha. ¿El viernes, otra vez esa habitación? Extraño ese espejo. Ella habló de ti hoy. Casi me muero de risa. Se reían de mí. Planeaban encuentros mientras yo preparaba el almuerzo para él y escuchaba las historias de ella como si fueran mías. No era solo traición física. Era complicidad contra mí. Un pacto de burla. Fotografié todo con mi celular. Pantalla por pantalla. Nombre, número, fechas, horarios. Hice lo que tenía que hacer. Al día siguiente, le dije a Aitor que iba al centro a resolver unos asuntos. Él solo asintió, como siempre, sin levantar la vista del periódico. Pero yo sabía a dónde iba. Y con quién quería hablar. Toqué el timbre de Mauro, el marido de Carla. Tardó en abrir, apareció con una camiseta vieja y los ojos cansados. Se sorprendió al verme. Hola, ¿pasó algo? Sí, respondí. Necesito mostrarte algo. Entramos. Me llevó hasta la sala, ofreció café. Rechacé. Saqué el celular del bolso y lo puse sobre la mesa. Es sobre Carla. Y Aitor. Me miró, sin entender. Y entonces, sin decir nada más, empecé a mostrarle las fotos. Las pantallas hablaban por mí. Mauro miraba, pasaba una, otra, luego volvió a la primera. Su rostro cambiaba. Primero incredulidad. Luego asco. Por último, solo ira. Ellos, ¿esto es real? Su voz se quebró. Sí. Real, actual y repetido, respondí. Cerró los ojos unos segundos. Apretó los puños. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con esto? Todavía lo estoy decidiendo. Pero no voy a dejarlo pasar. Hubo un silencio. No de incomodidad. Un silencio de planes formándose. Se merecen probar su propia medicina, dijo. Merecen el susto, la vergüenza. Todo. Asentí. Y fue ahí cuando hicimos un pacto, sin necesidad de firmar nada. ¿Me ayudas? Claro, me miró con una firmeza que no esperaba. Vamos a hundir a esos dos. Con calma. Con clase. Y con pruebas. La rabia nos había unido. Pero no era una rabia escandalosa. Era la peor de todas, la que piensa. Y ya estábamos pensando. Ellos creían que jugaban con ingenuos. Pero no sabían que el juego de verdad empieza cuando las piezas se mueven en silencio. Aquella mañana hice todo como siempre. Me levanté, me duché, preparé el desayuno. Me senté con Aitor a la mesa y escuché, con expresión de esposa dedicada, mientras comentaba que tendría una tarde pesada de reuniones. Agarró la carpeta y salió por la puerta como si fuera el hombre más tranquilo de Huesca. 5 minutos después de que doblara la esquina, Mauro entró por la puerta trasera. Nos acomodamos en silencio.
Él se quedó en la sala. Yo subí al cuarto. El plan era simple, esperar. La tarde pasó lentamente. Un reloj viejo marcaba cada minuto con crueldad. A las 16:12, escuchamos el sonido de la llave. Él había logrado salir antes, como planeado. Pero no tenía idea de quién realmente había llegado primero. Cierra la puerta, dijo una voz conocida. Carla. Escuché risas apagadas, susurros. Pasos en la escalera. Subieron como si estuvieran entrando en una película romántica barata. Cuando se abrió la puerta del cuarto, Carla entró primero. Decía algo sobre cómo la luz del atardecer hacía que el cuarto fuera menos aburrido. Y entonces me vio. Me paré frente a ella, firme, con los brazos cruzados. Mauro apareció en el marco de la puerta, justo detrás. Ella se paralizó. La expresión de superioridad se le cayó del rostro como maquillaje vencido. ¡Socorro! Aitor apareció enseguida. Se quedó helado al verme. ¿Tú no estabas trabajando? Pues sí, decidí cambiar de planes. Y parece que no fui la única con la idea de salir temprano hoy. Aitor intentó recomponerse. Mira, tenemos que hablar, esto está tarde. Muy tarde. Y por suerte, Mauro también decidió tomarse el día libre. Curioso como los traicionados tienen más sintonía que los traidores. Ellos se quedaron en silencio. Yo continué, ustedes montaron esta escena como si fueran los protagonistas de una telenovela. Se citaron para encontrarse en mi casa, en mi cuarto, como si yo fuera un adorno. Pues ahora aquí estamos todos. Con luz natural, como le gusta a Carla. Carla apretaba la correa del bolso como si fuera un escudo. Aitor me miró, con la voz quebrada. Fue un error, no, Aitor. Un error es equivocarse de camino al supermercado. Esto fue una elección. Un plan. Una canallada con cronograma. El silencio pesó. Y entonces fui directa, desde hoy, se acabó. Me estoy separando de ti. Puedes irte con ella, compartir hotel, cama y hasta trabajo si quieren, porque de aquí no te llevas nada más. Mauro añadió, y tú, Carla, puedes volver a casa de tu mamá. Yo también me bajo. De ti, de esta farsa, de todo. Carla empezó a llorar. La farsa había terminado. En los días que siguieron, la noticia se esparció como el viento entre las ventanas del barrio. Sin escándalo, sin alarde. Solo ese tipo de silencio que pesa. El tipo que susurra más fuerte que cualquier grito. Aitor volvió a casa de su madre el mismo día del enfrentamiento. O lo intentó. Golpeó la puerta como un hijo avergonzado y recibió la mirada dura de quien entiende el tamaño de la vergüenza. Se quedó menos de una noche allí. El padre no dijo una palabra. La madre solo comentó, seca, duerme hoy, pero mañana resuelve tu vida. Al día siguiente, se instaló en casa de su hermano, Jorge. Fue recibido con ironía y un sofá. Jorge, burlón como siempre, dejó claro que allí no había espacio para la solidaridad. Bienvenido al ala de los geniales, traidores y sin casa. ¿Vas a querer el sofá o prefieres dormir con tu dignidad, si te queda algo? Aitor no respondió. Empezó a vivir de favor, comiendo en la mesa donde antes se burlaba de los demás. ¿La carrera? También empezó a desmoronarse. En pocos días, los colegas ya murmuraban a sus espaldas. Y como todo en Huesca se propaga rápido, se dio cuenta de que el respeto es lo primero que se evapora cuando la máscara cae. Carla desapareció del barrio. Intentó mantener la pose durante 2 o 3 días, pero su puerta comenzó a ser evitada. Personas que antes sonreían, ahora cruzaban la calle. Las vecinas dejaron de responderle los mensajes. Una de ellas contó que Carla intentó organizar una cena para aclarar las cosas, pero nadie asistió. Con el orgullo hecho trizas y sin empleo estable, volvió al interior, a casa de sus padres. Dijeron que llegó llorando, con 2 maletas y una expresión abatida. El padre no dijo nada. La madre intentó entender, pero la vergüenza de la hija parecía más grande que cualquier explicación. Y cuando le preguntaron qué pasó, ella solo respondió,
me dejaron sin salida. Pero no. Nadie la dejó. Ella misma creó el callejón. Aitor intentó llamarme al tercer día. Luego mandó mensajes. La mayoría empezaba con sé que me equivoqué y terminaba con aún hay tiempo para arreglarlo. Un clásico. Solo que ya no había tiempo, ni margen. Él solo quería huir de la consecuencia, no de la culpa. Mauro me contó que Carla también lo buscó. Intentó hablar, echarle la culpa a Aitor, decir que fue manipulada. Él la escuchó en silencio. Luego respondió, ¿manipulada? ¿Con todo ese talento para disimular? Si eso fue manipulación, entonces eres una marioneta de lujo. Nunca más volvió a llamar. Mauro y yo seguimos con nuestras vidas. Cada uno a su manera. Nos vimos una vez más, para resolver detalles prácticos. La despedida fue tranquila. Un apretón de manos firme, una mirada de respeto. Ninguno de los dos quiso fingir amistad. Ya habíamos compartido demasiado. Lo suficiente. Hoy me despierto, preparo mi café y ya no tengo que esperar a que nadie llegue. Ni inventar excusas para justificar ausencias. Lo que me quedó no fue soledad, fue claridad. Ellos lo perdieron todo intentando vivir una fantasía barata. Yo solo perdí lo que ya no me servía. ¿Y sabes qué? Ganar nunca fue tan simple. Noelia resurgió, y los traidores cosecharon exactamente lo que sembraron. Si te gustan historias así, suscríbete al canal y activa la campanita. Hay mucho más por venir.